qué le pasa a la gente, pero yo soy de los que piensa que siempre vamos a encontrar obstáculos de parte del enemigo. El enemigo no quiere. He estado visualizando algunos vídeos para el día del ayuno, el ayuno congregacional, que es el primer domingo del mes de febrero. Entonces tenemos un ayuno y siempre tenemos la costumbre de colocar un vídeo durante el tiempo del ayuno. Y yo no sé cuántos son conscientes del momento profético en el que, ¿ve? Sí, ahora, del momento profético en el cual está viviendo la iglesia. La gente no dice, la gente no, cómo lo explico. Todo ocurre por la iglesia, o sea, todo tiene que pasar por la iglesia por el pueblo de Israel. Israel es el centro profético de todo. Hay un tiempo en el cual está preparado para Israel, para que Israel se salve, pero no sin antes de que la iglesia sea arrebatada. Entonces, todas las cosas proféticas tienen que ver con la iglesia. No tiene que ver con el mundo. La gente piensa que la gente le sucede las cosas al mundo. El mundo ignora o pasa de las cosas que suceden. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de los tiempos proféticos en los cuales vivimos. Porque si no somos conscientes, mal andamos. No podemos ignorar lo que pasa. Y yo no sé cuántos son conscientes de lo que está sucediendo actualmente en el campo profético. Hace nada, un par de días, se firmó un pacto de paz y seguridad. Al señor Trump se la repamplina, todo el resto de los países del mundo le da perfectamente igual, si es el que sea, y él decidió que la Organización de las Naciones Unidas le valían un bledo. Que él decide eso y decidió organizar una nueva organización de Naciones Unidas en las cuales le cobra a los afiliados no sé cuántos miles de millones para ser parte de eso. Y la gente está entrando en eso. Entonces, se está formando una nueva organización. Al final, bíblicamente, entendemos que se tiene que levantar un gobierno mundial que viene para promover o para preparar ese camino al anticristo que gobernará por 7 años en esta tierra y que se sentará en el templo en Jerusalén porque se ha de construir un templo el cual Dios no lo avala, ni Dios está ahí, sino solamente es para el ego de este individuo y esto se tiene que dar y se está dando. Quiere decir que el tiempo profético, la venida de la iglesia de Jesucristo por la iglesia está más rápido de lo que nosotros estamos imaginando. Este año 2026 sucederán cosas impresionantes. Hay una revista que se llama The Economist. Sí, The Economist. Sí, algo así. Que es como deja ver todos los acontecimientos que van a suceder durante el año y está programado algo, una nueva forma para recluir a la gente, como fue lo del COVID, pero va a ser otro encierro para la gente y probablemente lo más seguro es que está programado para ahora, cuando vaya a ser el mundial, será el punto cero. Van a decir que de ahí ha venido esta nueva infección o cosas de estas que van a venir y nos van a encerrar otra vez y se tiene programado un apagón mundial y después de ese apagón
viene un reseteo en el cual es un nuevo sistema, y si usted no entra en ese sistema, usted está fuera del sistema y no puede comprar, no puede vender, no puede nada, y hay que tener mucho cuidado porque estas cosas van a suceder y la iglesia está en medio de todas estas cosas. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos. Cuando la hermana nos dice que viene de Estados Unidos, a un niño de 5 años lo agarraron, lo cogió supuestamente la policía, y por ser emigrante ya hay una locura en Estados Unidos terrible. Trump tampoco no está muy bien, que digamos, se quiere apoderar de Groenlandia, algo se está maquinando que nosotros no estamos viendo, pero cuando el río suena, piedra lleva, o se ahogó una orquesta, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. No es de lo que voy a predicar, por supuesto, porque nosotros traemos otra línea, pero sí son cosas que tenemos que entender. Y yo mi primera pregunta que quiero hacer a la iglesia, son las 12:04. Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que tenga el control de esta reunión y que pueda hablarnos en esta mañana. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ponemos tu santa y bendita palabra, Señor, mi mente, mi corazón, mi lengua, mi entendimiento, Padre de la gloria, para que hoy podamos salir con palabra tuya, edificados y sabedores de cuál es tu perfecta voluntad para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos a tu disposición. Esté despierto, hermano, porque una palabra de Dios basta. Una palabra de Dios basta. Y lo que decía es que, o la primera pregunta que hago es, ¿cuántos sabemos qué es lo más importante que tenemos como cristianos? Y no me diga que a Jesús, porque todos tenemos a Jesús. Jesús es lo más importante. Pero después de Jesús, ¿qué es lo más importante que hay para nuestra vida? La salvación. Sí, la salvación. Pero hay algo más importante. La oración. La oración. La oración es el aire del cristiano. Sin la oración es imposible decir que somos cristianos. Si usted es una persona que no ora, permítame cuestionar tu cristianismo. Así es sencillo. Jesús lo que más hizo durante todo su ministerio, en los 3 años y medio que estuvo, o en lo poquito, o en 3 años que estuvo ya siendo mayor, lo que hizo más fue orar. Siempre lo veía que se apartaba y se iba a un lugar a tener comunión con su Padre. La oración es algo que tiene que formar parte integral de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Escuchamos los testimonios o escuchamos de personas que vienen y se acercan a nosotros y nos dicen, hermano pastor, ora por mí. Y yo le digo, ¿y por qué no oras tú? No, piensan que a lo mejor yo tengo más mano con Dios o más cercanía con Él. No es verdad. La misma cercanía que tengo yo con Él, la tienes tú. Aleluya. La tienes tú. Entonces, lo mismo de poderosa es la oración que yo haga a Dios que la que tú haces a Él. Tiene el mismo efecto. Lo importante es cómo hacemos esa oración o cómo venimos a Él para orar, porque es verdad que para venir a Él no se puede venir de cualquier forma. Y la oración no es como el loro, rezar o repetir. La iglesia nos dice, no enseñó, vamos a rezar. Rezar es repetir.
Orar significa dedicar un tiempo específico, especial para hablar con Dios, como quien habla con un amigo. Es importante porque nos da testimonio, cada uno de vuestros testimonios, de cómo obra Dios. ¿En dónde quiere el enemigo estorbar? ¿O cuál es el área que más va a estorbar? Él no puede, el enemigo nunca podrá hacer nada contra nuestra salvación, porque la salvación no depende de nosotros, sino fue ganada por Jesús. Entonces, el poder no está en nosotros, la salvación está en nosotros, pero viene dada de Él. Nosotros la hemos recibido de gracia. De gracia. Pero lo que sí puede intervenir el enemigo es en cuanto a estorbar nuestro tiempo con Él. Siempre que vamos a orar o a leer la palabra, suena el teléfono, viene la suegra, no tengo nada contra las suegras. Te llaman, nunca te llaman, pero en ese momento te llaman. Es curioso, ¿no? Y siempre te llaman y hay un estorbo de parte del enemigo. El enemigo lo que va a luchar contra nosotros es para que nosotros no tengamos comunión con Él. Sea en los campos que sea. Por ejemplo, para venir a la iglesia, Él te va a poner todas las trabas habidas y por haber para que usted no venga a la iglesia. Porque sabe que este tiempo aquí en la iglesia es un tiempo de comunión con Él. ¿Qué se hace en la iglesia? Oír su palabra, adorar a Dios con alabanzas, que es darle adoración a Él, tener oración. ¿Cuáles son los cultos más o menos concurridos por la iglesia? La oración. La oración agota, la oración cansa. Muchas veces gente viene a la oración y no sabe qué decirle a Dios porque no tienen el hábito, piensan que los demás lo hacen mejor o no sé qué, y se quedan, vienen aquí y no oran. No, nosotros tenemos que aprender a orar. Jesús, de hecho, era tanto lo que hacían los discípulos, Jesús, que le llamó la curiosidad a los discípulos y les dijo a los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos. Jesús reprende a sus discípulos porque cogió a los más espirituales, entre comillas, y los llevó para un momento de angustia en el cual él iba a pasar en el Monte de los Olivos. ¿Y sabe qué hicieron aquellos? Se quedaron dormidos. Y él les reprende y les dice: ¿no habéis podido velar tan siquiera una hora? Cuando decimos nosotros tiempo de ayuno, de oración, eso es un problema. Si decimos tiempo de fiesta, de relajación, de comida, de convite, todo el mundo. Pero si decimos no, solamente es oración y ayuno, viene la mitad. Entonces nosotros nos toca que poner comida para que por lo menos venga la gente. Somos así, hermanos, seamos reales. Los cultos de los miércoles, es triste decirlo, porque siempre venimos los mismos. Siempre venimos los mismos. Y no es crítica, amado, no es crítica. No es que no eso, pero usted puede. ¿Por qué no lo hace? Porque la palabra nos dice que oremos sin cesar, que oremos en tiempo, fuera de tiempo, que oremos en todo tiempo y en todo lugar, con toda súplica y ruego en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos son complicados. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros nuestra vida espiritual? Tenemos esa protección de Dios, pero Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. Carlito lo decía el miércoles en la oración: Él nos esconderá, nos guardará debajo de la sombra de tus alas, como habla el Salmo 91. Nos guardará de la peste destructora, de esto que vuele de día y de noche, saetas que vienen. Usted sabe cuántos peligros nos enfrentamos todos los días. Mira, el enemigo es experto en
en causarnos preocupaciones. Y escuchábamos del testimonio de la novia de José que decía que estaba agobiada con sus exámenes. Y nosotros decíamos, ora a Dios y descansa en Él. Amén. Pero el enemigo no, siempre va a buscar que nosotros estemos o nos desestabilicemos en nuestra ansiedad, en nuestra preocupación, porque las cosas no salen. Esta semana yo la he traído torcida, porque el enemigo siempre ha querido eso. Quizás hoy esa palabra era para él. Tenía que ir esta mañana a recoger los hermanos de Honduras. Pues no podía, porque se me dañó el coche. No funciona. Coche nuevo, no funciona. El enemigo es así, pero no le damos el gusto. Nosotros hemos venido hoy a tener comunión con nuestro Dios. Amén. Y hablar de algo que no podemos ignorar. Escúchame, usted quiere las respuestas de Dios y Dios se las quiere dar, pero Él espera hasta que tú le busques, hasta que tú le busques. Como iglesia tenemos que buscarle todos. Lazos de 3 cordones es más difícil de romper. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en el Espíritu, es una iglesia donde la manifestación del Espíritu Santo se va a ver, donde va a haber prodigios, milagros, señales, donde van a haber bautizos del Espíritu, donde va a haber vida, donde va a haber fuego de Dios, donde va a haber bendición de Dios, eso está claro. Pero si usted quiere vivir en la UBI, inyectado de la sangre de otro, pudiendo tú mismo tener vida en ti mismo, es un poco ser egoísta uno. Hermano, no es tiempo. Esto es una palabra profética porque estamos viviendo este tiempo profético. Es tiempo que con más ahínco, con más fuerza, con más determinación, no lo digo para tener la iglesia llena, lo digo para que usted tome conciencia de que es tiempo que con más fuerza, con más fervor, tú busques a Dios mientras puede ser hallado. Porque vendrá tiempo, dice la palabra, en que tendrán hambre y sed de la palabra y no va a estar. No sé, escúchame, la única forma que yo encuentro en la Biblia para usted sostenerse de pie y tener fuerza en ti mismo es a través de la oración. No hay otra. No hay otra. La oración te va a llevar a leer la Biblia. La oración te va a llevar a asistir a la iglesia. La oración te va a hacer servir a la iglesia. La oración te hará todo esto. La oración traerá la respuesta a cada uno de los problemas. Porque ya veremos qué es la oración o qué hace la oración. Y hay unos versículos poderosos en la Biblia que hablan sobre este tema. Yo lo voy a hablar. Dice, oren a mí y yo les escucharé, dice el Señor. Oren a mí y yo les escucharé. Amén. Y orar, cuando dice orar, no es repetir como el loro. Escúchame, nos hemos quedado con clichés, nos hemos quedado con frases que las hemos hecho fórmulas, pero hablar con Dios es más, es abrir el corazón y decirle, aquí estoy, Señor. No sé qué decirte, Señor, pero tú conoces mi situación, tú sabes por dónde estoy pasando, tú conoces cuál es esta forma. Estoy aquí, Señor. Guíame, dirígeme, enséñame, muéstrame. Haz conmigo así, de esta manera. Es abrir, es tener una charla con Él. No te dejes en la duda que solamente usted piense, no, es que solamente estoy haciendo un monólogo. No, Dios oye y te responde. Lo que pasa es que como Dios habla es de muchas maneras. Él habla a través de muchas personas, te puede poner otra persona, te puede poner una alabanza, te puede traer un párrafo de la Biblia, o te puede usar otra persona diferente, o puede hacer el milagro
automático. Dios hace como Él quiere. Y nosotros no podemos quedar en la duda de que solamente estoy yo hablando y no escucho. O Dios te puede hablar claramente. A muchos nos ha hablado claramente y hemos escuchado la voz de Dios. ¿Sí? No esperes solamente que Dios te hable y solamente venga un éxtasis y un algo así. No, habla en visiones, en sueños, de diferente manera habla Dios. Y tú lo vas a entender. Samuel era un jovencito cuando fue llevado al templo y dejado en la casa a manos del sacerdote Elí. Y por la noche lo llamó Dios. Y él no entendió, pensó que era Elí el que lo llamaba y fue a Elí y le preguntó, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Se volvió a acostar por 3 veces. A la tercera vez Elí comprendió que era Dios y entonces Elí le dice, si te vuelve a llamar, dile, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces ahí es donde le muestra y le enseña qué era lo que iba a hacer con Elí y con los hijos. Entonces ahí está. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios o no queremos escuchar la voz de Dios porque no va a ser lo que nosotros queremos oír, probablemente. Hoy está hablando Dios, probablemente sean cosas que usted necesita oír y que por tiempo se ha resistido, ha luchado y quizás los devenires de la vida, las situaciones, no lo entiende, pero se necesita. La iglesia tiene que estar unida y en oración. La oración es la clave. La oración es la clave. Sí, la palabra es la vida, pero la oración es la clave para que esa vida habite en mi vida y haya vida para demás. Gracias, Padre. Es tiempo. Esta palabra de Dios, es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es tiempo de buscarle en oración profunda. Hemos hablado que Dios ha de traer en este año una reinstrucción. Hablamos de la salvación la semana pasada, porque sí que es necesario esa salvación en nuestra vida y viene otorgada por Él. Pero ahora nos toca nuestra parte. Y Dios no nos obliga a ninguno a orar a Él. Eso es algo que tú tienes que tenerlo. Eso es una necesidad que viene de ti hacia Él. Ahora, si usted no ve esa necesidad, yo no puedo hacer nada. Yo te digo lo que tenemos que hacer. Dice, oren a mí y yo les escucharé, dice el Señor. No dice que no va a oír, dice que Él escuchará. Yo pregunto, ¿cuántas oraciones han sido escuchadas? Yo me acuerdo que aquí se puso una canasta con peticiones y con cosas. Y sé de fe, de esto por vosotros mismos, que hay muchas peticiones y que mucha gente necesita una respuesta, un milagro de Dios, un favor de Dios, una bendición de Dios en su vida, ya sea física, ya sea económica, ya sea espiritual. Lo sé. ¿Cómo espera que venga? ¿Así que caiga del cielo por tu cara bonita? No, tiene que por lo menos empeñarte, hacer un movimiento. O tienes que verte con la soga aquí en el cuello ya cuando está, Señor, ahora. Porque muchos dejamos hasta el último momento, ¿no? Se necesitaba comprar la baliza para los coches y dejamos hasta el último día. Yo escuché de testimonio y yo también no tenía la baliza hasta el último día. No sé para qué valdrá, pero tocaba que tener. Y no se había comprado. Oren a mí y yo les escucharé, dice el Señor. Dios nos llama a orar siempre y cuando ores, pide su ayuda. Dios te oye o Dios oye al que ora. Y cuando tú oras, comenzarás a ver milagros. Solo debes clamar y creer en el Señor Jesús de todo tu corazón. Él es el que tiene el poder para responder cada una de las peticiones que son conforme a su voluntad.
no a nuestra voluntad, porque queremos que se haga nuestra voluntad y nosotros no vivimos en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Amén. Hay poder en la oración. ¿Cuánto lo cree? Hay poder en la oración. Y si todos sabemos que hay poder en la oración, entonces la pregunta es, ¿por qué no oras? No, es que yo oro solo. No. Hay oración individual, pero hay oración colectiva. Yo pregunto, ¿cuál es más eficiente, la colectiva o la individual? Las dos son muy importantes. Pero si usted no ora colectivamente, déjeme decirle que usted es un egoísta. Porque solamente miras para ti. Y la iglesia es un colectivo que tenemos que orar los unos por los otros. No es que yo oro solo por los otros. No, pues vente, queremos oírte, que ores por nosotros. Es importante. Dios nos está llamando a que seamos unidos en la oración. Este es. Mira cómo dice el primer versículo que le pedimos a Kaylee. Ah, está Manuel. ¿Se quitó Kaylee? ¿Cómo la quitó? ¿A qué momento? Jeremías 29:12. Qué rápido el Emanuel. Jeremías 29:12 dice, a ver si lo tenemos. Tenemos un Dios poderoso, su nombre es Jehová. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Gracias, Señor. Me buscaréis y me hallaréis. No, el 12, yo no he dicho 13, el 12. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Amén. Aquí hay una cosita. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Significa orar, ¿sí? Significa clamar con fe, como a un amigo que le pide ayuda a otro. Dios no escuchará si no nos acercamos a Él confiadamente. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Esta palabra vendréis es ir a un lugar, significa un lugar. Aquí está en plural, entonces me invocaréis. Esa S es de plural, quiere decir no de uno, sino de muchos o de varios. Entonces vendréis. Habla de un colectivo. Habla de un grupo. Habla de la iglesia. La pregunta es, ¿tú eres iglesia? Amén. Entonces, ¿por qué no viene a orar? Entonces me invocaréis y vendréis otra vez en plural. Y oraréis, no dice que ore uno, sino que oremos todos. Si usted viene a orar, tiene que orar. Aunque no sepa, o aunque tú creas que no sabes, y oraréis a mí y yo os oiré. Gloria al Padre. ¿Por qué es importante orar? Necesitamos una protección de lo alto contra todo esto que va a venir. No sabemos lo que va a venir sobre la tierra, pero va a ser complicado. Y si no estamos firmes en la convicción y en la fe del Señor, la vamos a pasar muy mal. Muchos, dice que en aquel entonces, muchos apostatarán de la fe. Muchos darán la espalda a Dios. Porque cuando se vea en persecución, en lucha, eso que vendrá,
Entonces, si tu fe no está en el Señor, fundamentada verdaderamente, usted va a dar la espalda. Yo sé que les voy a decir, pero toda esta enseñanza que viene de educación de los niños y todo, a ver cuántos padres que tienen niños pequeños, cuando vean que sus niños no tienen comida o que no hay cómo comprar o cómo vender o cómo de dónde, porque tiene que venir una marca de la bestia, un algo, de estas cosas, van a ser capaces de resistir esta cosa por sus hijos. Yo ya estoy viejo. No tengo hijos pequeños. Pero ¿y los que lo tienen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra defensa? ¿A dónde vamos? Entonces, solamente entonces es que vamos a buscar el clamor de Dios. Señor, ayúdame. ¿Por qué no empezamos desde ahora? Porque lo decíamos, mientras esté la iglesia, el que tiene el poder es la iglesia a través de Jesús. El enemigo no va a poder contra la iglesia. Nunca podrá contra la iglesia. La iglesia prevalecerá. El enemigo está bajo nuestros pies. Él se sujetará a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios pasa por la iglesia. Gloria a Dios. Pero si nosotros somos débiles, si nosotros no somos un grupo firme en oración, en ayuno, el enemigo va a hacer con nosotros la que quiere. Entonces dice, me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré. Otro versículo poderoso. Todos podemos orar. Todos podemos orar. Santiago 5, 17 y 18, Emanuel. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Y sabe qué hizo Elías? Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. Había poder en la palabra, había poder en la oración. ¿Es posible que lo que nosotros pidamos a Dios, Dios lo haga? Pues totalmente. Ahora tenemos que ponernos en un mismo sentir, en un mismo corazón, para saber qué es lo que vamos a pedir. Porque esto sí es necesario. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Esta es la clave. Orar fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La palabra ferviente significa o viene de fe, de una fe inquebrantable, de una fe que con decir las cosas suceden. Nosotros oramos, ¿sabe cómo? Dudando. Decimos, Señor, si tú quieres. No, Señor, que suceda así como nosotros pedimos, porque todo lo que atásemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatásemos aquí en la tierra será desatado allí en el cielo. Entonces hay poder en la oración y en nosotros está el poder. Nosotros pensamos que Dios es el que hace las cosas, pero Dios nos ha dado ese poder a través de su Hijo, de Jesús, para que orando todo lo que pidiésemos fervientemente o en fe, lo recibamos. Amén. ¿Cuál es mi oración ferviente? Porque la gente tiene unas dudas terribles de que va a haber el anticristo, de que va a pasar una terrible tribulación, de que va a suceder esto. Mi fe es que la iglesia será arrebatada. Señor, que tu iglesia, ninguno de los que nos ha dado se pierda, sino que antes de que suceda esto, tú vengas por tu iglesia, que veamos esa obra tuya grandísima, como la que nunca más, y venga, y escapemos, como dice Lucas 21:36, y escapemos de todas estas cosas que han de venir sobre la tierra. Pero como no sabemos cómo orar,
Nosotros tenemos que orar que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras casas sean guardadas del mal, porque va a ser terrible para aquella persona que se quede. Y la iglesia verdadera no se podrá quedar. La iglesia verdadera escapará, la iglesia verdadera va a resistir, la iglesia verdadera va a ver a Dios. Y probablemente somos la generación que no vamos a conocer la muerte. Probablemente, no digo que no nos pueda llegar, porque eso no somos conscientes, nadie sabemos, pero probablemente con lo que está sucediendo, con los acontecimientos, con lo que estamos viendo, con el discernimiento que hay a través de su palabra, vemos que sí, que va a venir. Amén. Entonces dice, Elías era ¿dónde está? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Nosotros somos como Elías. Y si Elías oró con fe y sucedió las cosas, entonces quiere decir, por regla de 3, que si nosotros tenemos fe y oramos, van a suceder las cosas. Pero en unidad colectiva. Porque decía el versículo anterior, y entonces vendréis y yo los oiré. No dice oirá uno, sí, tenemos nuestra oración personal. Yo no le digo que usted no ore por sus cosas personales, pero usted se debe a la iglesia. La iglesia tiene que estar por encima de lo personal. No sé si me explico. A buen oidor, pocas palabras. No necesitas ser alguien muy espiritual para orar. La gente piensa que no ora porque no es espiritual o no se considera espiritual. Con solo el hecho de usted haber aceptado el nombre de Jesús, hay Espíritu de Dios en ti. Amén. El Espíritu de Dios te guiará, te llevará siempre a buscarlo en oración. No hay otra forma. Un cristiano que es cristiano ora porque ora. Porque entiende que es la forma de vivir. Como lo digo, yo me pongo en ejemplo. Yo no puedo salir de mi casa sin orar. ¿Quiere decir esto que no me van a suceder cosas malas o que eso? Probablemente. Pero tengo la seguridad que Dios me guarda. Porque yo estoy bajo un plan de Él, no bajo mi voluntad. Yo no camino por mis propios pies. Él es el que endereza mi calzada, mis pies, mis pasos, me guía. Él es la lámpara. Él es el que me dice, por aquí. Y yo lo tengo claro. Entonces, yo oro. Y para mí, el orar tiene que ser la fuente o lo más cercano que yo pueda entender que estoy cerca de Dios. Escúchame, cuando yo oro, me acerco a Él y Él se acerca a mí. Voy a hacer un ejercicio. A ver, José, ¿qué dice aquí? José, ¿usted no tiene buenos ojos? Ven para acá. Ahí, párate ahí. ¿Qué dice ahí? De 25 años era... Entonces ven más para aquí. De 25 años era Joacim. Muy bien. Puede sentarse. A la distancia no vamos a estar cerca de Dios, no vamos a saber la voluntad de Dios, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que acercarnos a Él para entender cuál es la voluntad de Dios. No sé si fue bien el ejemplo, pero lo que quiero decir que a la distancia no, usted tiene que acercarse. Dios nos ordena que como iglesia le busquemos porque los tiempos son malos, porque necesitamos estar unidos, porque necesitamos una protección sobrenatural, porque necesitamos orar por nuestra familia, porque necesitamos pedirle a Dios que su presencia venga a este lugar. Sí, está bien. Si necesita, dale que tome agua. Tiene agua. Sí, amén. No necesitamos ser gente muy espiritual para orar,
porque entendemos que tenemos el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, se produce la comunicación que es de Espíritu de Dios al Espíritu que hay en nosotros. La comunicación con Dios es a través del Espíritu Santo. Nadie se puede comunicar con Dios si no es a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, esa comunicación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios hace la comunicación con Dios Padre. Amén. Él obra con fe. Perdón, el orar con fe o al orar con fe, Dios responde. Si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Él escucha la respuesta o la oración que se hace con fe. Amén. Amén. Vamos a adelantar para que podamos terminar. 10 minutos les termino. Otro versículo poderoso que encontramos es Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hablaba que no hay fórmulas, pero sí esta es una fórmula. Cada vez que usted se dirija al Padre, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Amén. La única forma para que la oración sea escuchada es que sea dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, oramos, rogamos, clamamos, suplicamos, decimos. Padre, en el nombre de Jesús. Para que el Padre, el anterior, para que el Padre sea glorificado, el 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Dice, cualquier cosa que ustedes, otra vez, grupal, no individual, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El poder de la oración no viene de ti. El poder está en Jesús. Amén. El poder está en Jesús. Lo que pasa es que Jesús nos da su poder. Entonces hay poder, el poder de Jesús radica en nosotros. Y entonces todo lo que nosotros pidiésemos, Él lo va a hacer. Le podríamos decir a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y el monte se quitaría. Muchos lo interpretan no de una forma literal, sino un monte puede ser algo que usted ve que es imposible de que pueda suceder. Un cáncer, un problema económico grandísimo, una deuda extraordinaria que usted no puede pagar, no sé qué otra cosa, una situación de muerte, algo que no se pueda superar. Estos son montes. Y dice, si pidiésemos con fe, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero cuidado, la oración no es un pedido o una exigencia o un mandato a Dios. Jesús atiende la oración cuando ésta glorifica al Padre. Aleluya. Aleluya. Hay gente que ora con soberbia. Hay gente, proclamo, decreto, establezco. ¿De dónde? ¿Tú quién eres para proclamar, declarar, establecer y afirmar? No. Señor, perdón.
Sé propicio a mí, pecador. Amén. Sé propicio. Incluso no se necesitan grandes frases, sino un corazón contrito y humillado. Señor, tú conoces mi condición, tú sabes, Señor. Mira, no tengo papeles, mira lo que está pasando en América, gente que está siendo expulsada de una forma mal, gente que está pasando una enfermedad horrible y no puede, ¿no? Como decíamos el otro día con Mario, la mujer de sangre, de flujo, 12 años, tenía un azote. Un azote. Yo creo que esa mujer estaba desesperada. El único que le quedó, dijo, tenía una fe en su corazón esa mujer que dijo, solamente si tocare el borde de su manto, recibiré sanidad. Era tal la fe de esa mujer que cuando tocó el manto en medio de toda esa multitud, de esa aglomeración de gente que iba persiguiendo a Jesús, porque Jesús era famoso. Él era famoso, es como si viniera un predicador de estos importantísimo y le tocó. Dice, automáticamente la fe de esa persona sanó. Y Jesús lo supo, porque Jesús lo sabe. ¿En dónde está la fe? Jesús sabe si hay fe en nuestros corazones. Dijo, ¿quién me tocó? Y la gente le dijo, ¿tú dices quién me toca? Con toda esta gente le dijeron sus discípulos, pero ¿tú eres consciente? Dijo, sí, porque de mí salió poder. Bendito eres tu Padre. Y entonces la mujer ya quedó descubierta y no quedó otra. Señor, es que, perdóname, Señor, sí, mi fe estaba en ti. Dijo, sé sana de ese azote y sé salva. Gloria a Dios. El centurión fue más atrevido todavía, el centurión. Centurión romano dijo que tenía un empleado que estaba enfermo, que dijera la palabra y su empleado sanaría. Jesús quería ir y él le dijo, no es necesario, Señor, solamente di la palabra. Tremenda la fe. ¿Cuál fue la respuesta que él dio a lo suyo? Le dijo, no he visto tanta fe como la que hay en este hombre. Hágase conforme tú has pedido. Y le dijeron al centurión, y él preguntó a qué hora fue sanado, y fue a la hora que él hablaba con Jesús. Que automáticamente recibió sanidad. Entonces, ¿tiene poder la oración? La oración tiene poder. Cuando hacemos la oración en el nombre de Jesús, y no con arrogancia, no como exigencia, no como algo porque la gente se enfada porque Dios no hace lo que ellos piden. Pero no sabemos cómo está pidiendo tú, si de una forma arrogante o yo qué sé. Cuando pida con humildad, no exigiendo, no proclamando, no decretando. Otro versículo, porque dije que les voy a terminar. Algo que vemos seguido dentro de la iglesia es que la oración trae sanidad. Amén. Amén, Padre. La oración trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Lo más enfermo que hay muchas veces en las personas no es la carne o una llaga, un cáncer, no, es su espíritu, su alma. Hay almas que están enfermas, están tristes, están derrotadas, están perdidas. Dice el Santiago 5:16, que si confesamos los pecados los unos y perdonamos los pecados los unos de los otros y oramos, Él perdona, Él sana. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Otra vez grupal. Qué curioso que todos estos versículos son grupales. Aquí no hay ninguno que diga que yo tengo que hacerlo solo. Habrá momentos, vuelvo otra vez y hago hincapié,
usted tenga que tener su momento de soledad con Dios. Pero en cuanto al tema aquí específico, casi todos los versículos hablan en grupo. La iglesia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuántos nos confesamos las ofensas unos a otros? Yo no he visto que ninguno venga a pedirme perdón a mí. Pero es que el problema es que yo no iba a pedirle perdón a otro tampoco. Pues yo creo que no he hecho nada contra otro. ¿Sabe? Soy buenecito. Son los otros que se meten, porque no les gusta el pastor que tiene. Entonces, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Llorar unos por otros para que seáis sanados. Quiere decir que hay enfermedad dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que tiene rencor en su corazón. Hay gente que tiene cosas el uno contra el otro. Puede ser que usted no tenga contra mí, pero puede ser que tengas contra el hermano. O el hermano tenga contra ti. Y así después toman la cena del Señor. Y después tienen bajones y tienen cosas y no entienden por qué. Entre los matrimonios sucede mucho. Entre los matrimonios pasa eso, que tenemos la bronca con la esposa o la esposa con uno. Y así venimos a la iglesia. Y así estamos predicando. Yo hoy venía así. Pero mi esposa no me pide perdón. Porque ella no se ha equivocado, el que me he equivocado soy yo. Entonces ella espera que yo me equivoque. Pero la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Yo no he visto que mi mujer me haya puesto las manos. Me ha puesto la sartén en la cabeza. Para que sean sanados. Gloria a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, Padre. Dios te escucha cuando oras por sanidad, sea cual sea la sanidad que necesites, espiritual, emocional, física. Puede llevar tu petición delante del Señor, confesando las ofensas los unos de los otros, creyendo que Dios lo va a hacer e invierta la situación cuando sea o intervenga en esta situación cuando sea su voluntad. Es importante este tema de que confesemos las ofensas los unos de los otros para que haya sanidad. Si tiene algo contra otro, dice en la cena del Señor, si tú te acuerdas que tiene algo contra otro, ve, busca a ese otro y después ven y presenta la ofrenda y participa de la cena del Señor. Amén. Amén. Y por último, la oración libera. La oración libera. Y es que este es el punto principal, más que todo, de este tiempo de hablar de la oración. No podemos ser ignorantes pensando que tenemos una guerra los unos contra los otros. Nuestra guerra es con Satanás. Satanás habita en esta tierra y Satanás, su grupo predilecto o su contrincante predilecto es la iglesia. Va a ser la iglesia y no va a ser otra. Con Dios no se puede meter. Con Dios va perdido. Lo que pasa es lo siguiente, escúchame. Nosotros tenemos una guerra espiritual. Desde que nos levantamos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde el principio, hoy me iba por los hermanos. Coche no me prendió. Coche nuevo, otra vez digo, no prendió. Ahora tengo que ponerme. Ahora tengo que perder día de trabajo. Ahora tengo que calentarme la cabeza de eso. ¿Con qué motivo suceden esas cosas? Para desestabilizarme. Con mi esposa me pongo nervioso. Pues toma, alzamos uno la voz, el otro la voz y ya se forma otro problema. Porque no somos conscientes de que tenemos una guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual 24/7.
¿Cómo libro yo esa guerra o cómo venzo yo en esa guerra? Con la oración. Porque la oración liberta. Mira cómo dice Marcos 9:29. Y él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Usted sabe la cantidad de demonios, la cantidad de espíritus que están esperando para atacarnos. El trabajo de Satanás es sencillo, él no tiene. Dice, él está rodeando la tierra y buscando a quien devorar. Su único trabajo es estar. Él no tiene la omnisciencia y la omnipresencia que tiene Dios, pero tiene un ejército. Y él sabe quiénes son los hijos de Dios, quién es la iglesia. Y entonces cuando te ve a ti en esa situación de bajón, ¡pum! Toma, ahí cae y desestabiliza totalmente, porque ese es su trabajo. Su trabajo es no irse al infierno solo, sino llevarse a todos cuanto pueda. ¿Y qué hace la iglesia? Una iglesia que no está en este conocimiento o que no entiende la importancia y el valor de la oración, pues no hace nada porque no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer, no le gusta venir a la iglesia. Entonces, ¿qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de cristiano es? Y entonces está dando tumbos de uno y Satanás lo tiene como pelota de fútbol. Una patada para abajo, pum, y el otro para otro, y el otro, pum, y así va saltando. Y ya está. Jesús liberta y transforma vidas. Amén. Si oras a Él con fe y temor de Dios, Dios expulsará todo poder maligno que os esté oprimiendo. Ora con confianza. Da gracias al Señor Jesucristo. Concede, o esa gracia que concede mediante la oración. Y el Señor se va a mover y va a traer libertad, porque hay mucha gente que está atada en eso. Si tú oras, vas a ver los milagros del Señor. Gloria a Dios. Les aseguro que si pides sin dudar, vas a recibir todo lo que pidas. Amén. Y esa dice, pide, busca y llama. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Mira, es que esto ya lo resumo porque ya no me dio más tiempo. Ora, persevera en la oración y verás el poder de Dios en acción. Más claro el agua, hermano. El miércoles veré si han escuchado la predicación. ¿Vale? Pues yo les dejo aquí con esto, les termino en este punto y damos gracias al Señor porque